Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, hola a todos, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Se me escucha, profe? No escucho. ¿Se escucha bien, chicos? O al menos escriban. Hola, profe, sí se escucha. Ok. Mientras esperamos a ver si se conecta alguien más, 2 o 3 minutos. A los que son bien de pergamino, que tenían que cursar hoy con el profesor Balbi, se les complicó. Por eso tampoco puedo viajar yo. Porque quedó como aislado. Porque no, a la que se escuchó a una de las chicas, sí, recién. La nena de Fernando había tenido un poco de fiebre y un poco de moco también y y como hizo que ir a hacerse, creo que le van a hisopar, bueno, entonces como que preventivamente lo dejaron medio aislado el profesor y a las 7 de la tarde tenía que llevar a la nena a hacerse una placa y bueno, ya todo se complicó y entonces la verdad era medio difícil que pudiésemos viajar a Pergamino. Así que bueno, yo decidí que mi clase de dirección le iba a dar por Zoom y él estimo que les debe haber mandado un mensaje para que se conectaran tipo 8, a las 7 de la tarde tenía que llevar a la nena a hacerse una placa. Así que bueno, si después conocí a alguno no se había enterado o lo que fuese, le quiere avisar a sus compañeros, la clase la van a tener vía Meet. Calculo que el profesor les va a mandar el enlace o ya se los mandó o ya lo tenían a las 20 horas. Entiendo que ya se los debe haber comunicado, supongo, ¿no? Sí, profe. Y ya no llegó. Ok, pero básicamente fue ese el inconveniente que tuvimos. Así que esperemos que no quede aislado por 15 días el profesor. Veremos. Que sea solamente una gripe o un resfrío de la hija. Vamos a continuar con el presupuesto de ventas y así terminamos.
Bueno, vamos a retomar desde acá, y sí les voy a hacer como un repasito de donde hemos quedado y cómo seguimos, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto es que, más allá de lo que hablamos de lo que era el sistema presupuestario o el sistema de planeamiento y control de utilidades, en términos de que los presupuestos nosotros los hacíamos y lo pensábamos en términos de resultados, digamos, cuando nosotros llevamos nuestros objetivos todo lo que vimos en la primera parte de la asignatura, ¿sí? Y lo llevamos a números, ¿sí? Lo estábamos expresando en términos de resultados, en términos de utilidades y de resultados a obtener. Entonces, y que habíamos visto también que el presupuesto más, digamos, el presupuesto madre, el presupuesto del cual partíamos y sobre el cual se iban a basar el resto del sistema presupuestario en general, iba a ser el presupuesto de ventas. Y que ese presupuesto de ventas tenía algunas características, ¿sí? Vimos que tenía una parte descriptiva, el plan integral de ventas, quiero decir, tiene una parte descriptiva, y después obviamente estaban básicamente el plan de venta y específicamente lo que nosotros vimos, el presupuesto de venta, que es lo que vamos a ver hoy, que es ese plan táctico, ese plan operativo de ventas. Vimos también, ¿sí? La semana pasada, no, la anterior, no les pregunté cómo les fue en el parcial. Bien, profe, a mí, bien. Aprobé. Bueno, me alegro. ¿Al resto? Gracias. ¿Son gente que aprobó? Bien, también. Bueno, me alegro mucho por ustedes. Entonces, digo, digamos, el presupuesto en sí, digamos, ese plan anual que vamos a hacer, tiene digamos, lo que vimos la semana pasada, el anterior, digo, es que nosotros necesitábamos confeccionar pronósticos. Que para confeccionar pronóstico había distintas modalidades de confección de pronóstico, uno podía, existen distintos métodos, que la elección del método para estimar, para hacer un pronóstico de ventas o para hacer un pronóstico de demanda, dependía de los datos que uno tuviese y de lo que uno, digamos, un poco de los datos y de la información que uno tuviese, y también de lo que la creencia a priori que uno puede llegar a tener de la validación de esos datos, en el sentido de si nosotros le vamos a dar preponderancia a datos más históricos, datos más recientes, qué es lo que vale más, qué es lo que vale menos para nosotros en términos de tendencia, ¿sí? Vimos que la demanda tiene distintas características, y que ese pronóstico para nosotros es solamente un insumo. Que no solamente vamos a hacer uno solo, podemos trabajar en 2 o más pronósticos, a la cual esos pronósticos van a estar referidos, digamos, la cantidad de pronósticos lo podremos trabajar con distintos supuestos, pero sí, lo importante es que nosotros tenemos que saber que independientemente de que uno pueda hacer más de un pronóstico, o pueda contar con más de un pronóstico en base a diferentes supuestos, el pronóstico en sí es solamente un insumo. Es un insumo al que nosotros le vamos a tener que incorporar un montón de otras cuestiones. ¿Por qué? Porque al pronóstico, el decisor, ¿sí? el que está generando ese presupuesto de venta, o los que están generando ese presupuesto de venta, le tienen que incorporar todas las decisiones que se van a estar tomando. Y esto no significa que si ustedes van a tomar decisiones de publicidad, el presupuesto de ventas las vaya a incluir, ¿sí? Porque las decisiones de publicidad van a estar en otro presupuesto. Digamos, en el presupuesto, ¿dónde van las decisiones de publicidad? ¿Dónde se imputan los gastos de publicidad?
¿Dónde van los gastos de publicidad? Cuando una empresa gasta en publicidad, el gasto, cómo se contabiliza? ¿Dentro de los gastos de comercialización o no? Exacto, dentro de los gastos de comercialización. Por lo tanto, si el presupuesto de ventas lo único que hace es P por Q, estamos precio por cantidad, son ventas estimadas. Por lo tanto, los gastos comerciales, ¿sí? Los gastos de comercialización, los gastos de publicidad, no están adentro del presupuesto de ventas. Lo que sí va a estar, probablemente, en la parte descriptiva, si uno va a decidir, bueno, se va a destinar tanto dinero en publicidad, se va a invertir tanto dinero en promoción, en tantos meses se van a hacer distintas promociones, y lo que uno va a ver después en el presupuesto de venta es el resultado esperado de esas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quizás no sé, en enero o febrero hice una publicidad o una promoción el segundo, te llevas el segundo producto al 50%, bueno, tengo pensado hacer esa promoción, probablemente en mi presupuesto de venta yo eso lo vea reflejado como un incremento de venta producto de una decisión, pero no voy a ver otra cosa, no voy a ver una publicidad el gasto de publicidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Como tampoco, digo, en la parte descriptiva yo también voy a poner mis decisiones de precio. Digo, si yo voy a trabajar con otros precios, qué productos después vamos a ver otro tema en ese sentido, pero bueno, a ver, cuáles van a ser mis puntos de venta, digamos, yo voy a hacer toda esa parte descriptiva, ¿sí? Y después, en mi presupuesto en sí, en mis números, van a estar reflejados todo ese tipo de decisiones. Una vez que por eso el pronóstico es solamente un insumo. Es un insumo al cual aquellos que están trabajando en el presupuesto de ventas, o aquel que está trabajando en la confección de ese presupuesto de venta, le va a incorporar a ese o a esos pronósticos las diferentes decisiones o combinaciones de decisiones posibles, aún con los problemas que eso le trae a aquel que está confeccionando el presupuesto. Ahora lo vamos a ver también. Digo porque tampoco es tan simple. Lo que uno tiene que hacer normalmente es, bueno, ok, normalmente los presupuestos son anuales, ¿sí? Los presupuestos de ventas, todos los presupuestos son anuales. Lo que uno puede hacer dependerá de la naturaleza o la modalidad que tenga aquel que está trabajando en la gerencia comercial, de cómo lo expone. Uno puede trabajar con presupuestos desagregados mensualmente por trimestre, digo, hacemos enero, febrero, marzo, desagregado bien por mes, y después por trimestres, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, para después poder hacer los controles de desempeño, digo, porque después hay que hacer el control presupuestario. Ese control presupuestario lo único que va a hacer es, obviamente, explicar desvíos en la medida que sea significativo. Nosotros vamos a buscar ese control por excepción. No vamos a explicar desvíos chiquitos porque no van a servir. Sí, básicamente lo que uno va a explicar son desvíos importantes, desvíos que merezcan ser explicados, que justifiquen, ¿sí? el arreglo o el ajuste del presupuesto. Otra cuestión es que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Estamos viendo los distintos pasitos, acuérdense los distintos pasos que teníamos a la hora de hacer el presupuesto de venta. Son estos otros que tienen que ver con compilar otros datos, o más que compilar otros datos, tener en cuenta otros datos, otras variables a la hora de... Vamos a suponer un escenario en que nosotros creemos que la demanda tira, tenemos un escenario totalmente optimista, en el que estamos totalmente, un mercado en crecimiento, digamos, un sector industrial, en el sector en el que nosotros estamos, es un sector que está creciendo, por lo tanto, hay posibilidades de que la empresa crezca porque hay demanda incipiente para los próximos 5 años, entonces nosotros tenemos posibilidades de crecer. Razón por la cual no deberíamos no pensar en que no podríamos no tomar esa oportunidad tampoco. Entonces, bueno, también
surgen otras cuestiones que tienen que ver, básicamente yo antes de ir a lo que sería estas variables que tienen que ver con capacidad de fabricación y abastecimiento, debería pensar por acá, de cómo yo voy a financiar ese crecimiento. Digo, hay posibilidades de crecer, ¿sí? Supongamos que tenemos una situación económico-financiera saludable, que estamos en situaciones de aprovechar, ¿sí? Ahora bien, digo, queremos crecer, queremos aprovechar la oportunidad que se está dando en un sector en el que estamos, donde hay digamos, el mercado va a tirar en los próximos 5 años, se prevé, ¿sí? Que la demanda vaya a crecer en condiciones normales, ¿sí? Va a crecer. ¿No? Por lo tanto, nosotros no deberíamos tener problemas de crecimiento, por lo tanto nuestros objetivos de crecimiento pueden ser factibles y concretables. Razón por la cual lo que yo debería preguntarme como empresa es cómo financio ese crecimiento. Yo quiero crecer, sí, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿No? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera la empresa va a ser posible? Los plátanos están a full acá. ¿De qué manera la empresa va a ser posible ese crecimiento? Por lo tanto, la primera pregunta que uno debería hacerse, ¿cómo vamos a financiar el crecimiento? Y el crecimiento, obviamente, como cualquier otra variable, cuando uno se pregunta cómo lo va a financiar, no hay demasiadas respuestas para esto, ¿sí o no? Después tenemos distintas opciones, pero en líneas generales, ¿cómo se pueden financiar las empresas? No me hagan un cri-cri, que esto es fácil lo que estoy preguntando. Ustedes tienen un sector, una parte del estado patrimonial que dice activo, y del otro lado, ¿qué tienen? El pasivo. Y lo de abajo, ¿qué dice? Y el patrimonio neto. Bueno, entonces, todo el activo, ¿cómo se financia? El pasivo y patrimonio neto. Exacto. ¿Y el pasivo qué es? Deudas. Deuda. ¿Y el patrimonio neto qué es? Capital. Capital propio. Entonces, yo tengo dos caminos posibles. Después veo las opciones, ¿no? Pero en líneas generales tengo dos caminos posibles. O lo financio o salgo a buscar plata o la pongo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué les cuesta tanto hablar? ¿Tienen miedo de equivocarse? No era tan difícil lo que tienen que responder. No estén tan tímidos, que yo me aburro si no. Bueno. Si no me aburro hablando sola frente a la pantalla. Entonces digo, o lo financio con deuda o lo financia la empresa, depende del costo. ¿Estamos? O de la disponibilidad de fondeo que se tenga. Pero esa evaluación hay que hacerla también, digo, porque el crecimiento hay que financiarlo en el mediano y el largo plazo. Entonces, ok, tenemos disponibilidad de manera de cómo financiarlo, la ponen los accionistas, o salimos a buscarla al mercado, o vamos a un banco, o si emitimos obligaciones negociables, o lo que sea. Listo, vamos acá. Ahora bien, digo, si nosotros vamos a crecer, a lo primero también, digo, vamos a tener una demanda, abastecer una demanda creciente, se supone, lo que habría que preguntarse también, ok, tenemos la plata, no importa cómo, pero la tenemos capacidad de poder financiar este crecimiento. Bueno, listo, ok, tengo capacidad de producción para hacerla. Entonces, otra cuestión a resolver es eso, ¿sí? Con mi capacidad de producción yo puedo dar respuesta a esa demanda estimada o esa demanda altamente probable de que vaya a ocurrir. Y esa es otra cuestión a considerar. Si la empresa, ¿por qué? Porque si la inversión también tiene que ser en bienes durables. Entonces, otra cuestión a resolver es eso, si yo puedo dar respuesta a esa capacidad de fabricación,
o si tengo que invertir en activos fijos. Y también, digo, si tengo fuentes de aprovisionamiento, porque también la empresa se puede, digamos, cuando nosotros vemos cómo nos vamos a financiar, digamos, gran parte de nuestro financiamiento, en la medida que nosotros crecemos, ese pasivo operativo, digamos, ese pasivo espontáneo nos va a financiar los inventarios. Por lo tanto, digamos, también está bueno saber si nuestros proveedores, si contamos no solo con fuentes de aprovisionamiento, en el sentido de que, bueno, tengo que contar con mayor cantidad de proveedores, o si tengo que salir a buscar nuevos, o si, no sé, voy a fabricar productos nuevos y necesito proveedores nuevos, o si me voy a instalar en otros mercados y necesito proveerme desde otro lugar, lo que sea, sea cual sea nuestro crecimiento, digo, ¿cómo voy a financiarme también a través de los proveedores? Entonces, son todas evaluaciones que la empresa tiene que hacer, y también, obviamente, ¿sí? Si cuento con las personas, con la mano de obra disponible, con los recursos humanos disponibles para hacer frente al crecimiento, ¿sí? Esto no es un problema de presupuesto de ventas, pero sí hay que saber si se va a tener disponibilidad de mano de obra para, ¿sí? Y si se van a generar nuevos puestos de venta. Bueno, perdón, nuestros nuevos canales de distribución, y si eventualmente esos canales de distribución, con qué margen se les va a trabajar, porque eso en definitiva me va a afectar mis decisiones de precio. Entonces, son todas decisiones que se empiezan a entrelazar entre sí, a tener vinculaciones entre sí, y que terminan repercutiendo, ¿sí? en el precio y en los costos. Que es un gran problema que después vamos a resolver en 2 líneas más adelante. Pero son todas preguntas o variables o ítems, que pueden surgir otras, sí, pueden surgir un montón más, pero son todas variables que la empresa, a la hora de hacer su presupuesto principal, debería también evaluar y tener en cuenta. El tema de desarrollar los planes y la manera en que la empresa lo puede hacer, va a ser más o menos democrático, depende también de la cultura que tenga la organización, de cómo se construye un plan de ventas, ¿sí? Entonces yo mi plan de venta y mi presupuesto de venta lo puedo hacer de la manera más democrática y consensuada posible, si interviene mi equipo de venta, o lo puedo hacer de la manera menos democrática y más, con menos participación, si se lo doy a un tercero, y que una consultora me haga mi plan de venta y lo tercerizo, por decirlo de alguna manera, con una participación mucho más acotada. Entonces, dependerá de los tiempos y la cultura que tenga la propia organización en cuanto a que sea más o menos participativa, más o menos democrática a la hora de el planteamiento y la enunciación y la puesta en valor y el número de sus objetivos y sus resultados. Ahora bien, lo que sí es importante es lo siguiente. Cuando uno más participación le da al equipo de ventas, ¿sí?, más realista es el plan. ¿Por qué razón? Porque el equipo de ventas es el que está en mayor contacto con el cliente, es el que más conoce la calle, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ese es el que mayor realismo le va a dar a nuestro plan. Porque probablemente uno pueda sacar un montón de cuentas y pueda trabajar con un montón de series estadísticas y pueda poner un montón de decisiones en un montón de planillas, pero el que conoce la calle y el que está en contacto con el cliente y conoce mi demanda es el vendedor.
Por lo tanto, el equipo de ventas es el que más realismo le va a dar al plan. Y otra ventaja que tiene, más allá de la motivación que después sirve, porque motiva al equipo y después sirve para comunicar y lograr el compromiso, pero otra de las cuestiones más importantes que tiene, la participación del equipo de ventas, es que normalmente el equipo de venta o el que está en la calle o el vendedor, es el que conoce también lo que hace mi competidor. ¿Por qué? Porque el cliente no me compra a mí, pero le compra también a mi competidor, por lo tanto el vendedor sabe los precios de mi competidor, porque los clientes lo cuentan. Entonces, aquel que más contacto directo tiene con el cliente es el que más realismo trae de la calle. Digamos, hacer un plan de ventas sin esa información a veces puede llegar a fracasar, porque ya de por sí los planes tienen el inconveniente de la incertidumbre, de estar pensando nuestras ventas anuales, a un año hacia adelante. Entonces, a esa incertidumbre, si encima le agregás la falta de realismo que te puede llegar a dar aquel que está en contacto con tus clientes, bueno, tu plan, digamos, tiende a tener más sesgos de abstracción que si no lo tuviese, digamos, si vos estuviese dentro del equipo de venta trabajando en el propio plan. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Más allá del compromiso, digo, porque el vendedor es el que te va a traer la información. Digo, más allá de después, cuando vos más integrás, más alineás objetivos, más lográs el compromiso al logro de tus presupuestos y de tu plan de venta. Digamos, vender más no significa que solamente lo tenga que hacer el equipo de ventas. Vender más significa que lo tiene que hacer toda la organización, desde el que abre la puerta hasta el director general. Entonces, no es que la responsabilidad de vender es solamente del equipo de ventas. ¿Estamos? Por eso se habla del compromiso general. Obviamente que el más comprometido en el sentido de que es el que lleva la carga, ¿sí? Es obviamente la gerencia comercial. Ahora, el resto de la organización trabaja para eso también. No es que se desentiende, no es que uno se puede desentender. Vos te puedes desentender en la medida que vos, le dejas todo hecho, pero ventas no tracciona. En la medida que ventas va a traccionar porque cobran, ¿no?, por esos objetivos que van a cumplir normalmente. Entonces, los objetivos de ventas se pagan muy bien, por lo tanto, y el resto de la organización no es que no participa digamos, acompaña, y ese acompañamiento tiene que ser 100% efectivo. No es que solamente ventas tiene que cumplir con el presupuesto de ventas. Más allá de que después vamos a ver que todos los presupuestos se encadenan, pero el hecho de cumplir al 100% con lo que te están solicitando y no tener baches, significa que vos le estás facilitando, si se quiere, le estás dando las condiciones, la organización le debería estar dando todas las condiciones para que las ventas no fracasen. Entonces, eso significa que todos tenemos que vender, o todos tenemos que tener nuestro compromiso con el crecimiento. Entonces, en la medida que eso se ha comunicado, el compromiso también es mayor. Yo les decía recién, hace un ratito, que íbamos a tener algunos inconvenientes, algunos problemas que se presentan a la hora de generar un presupuesto de venta, sobre todo relacionado con el tema de precio y el tema de costo, y con la línea de producto. Yo después les voy a mostrar otra filmina, que después la voy a visualizar en plataforma,
porque es contenido de la unidad 8, pero que también yo lo muestro un poco acá, porque vamos a ver el tema de alternativa precio-costo-volumen. Precio-costo-volumen es un inconveniente que vamos a tener siempre, aquellos que el día de mañana hagan presupuesto de venta o no, pero en líneas generales son inconvenientes que se plantean normalmente a la hora de hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque uno tiene, cuando está haciendo un presupuesto de venta o cuando está realizando un presupuesto de venta, empieza a trabajar con variables, obviamente con la variable precio y su elasticidad, ¿sí? Digamos, la elasticidad de nuestra propia demanda, y por otro lado con la curva de costo. Con la curva de costo unitario, que varía con el nivel de producción. ¿Qué significa la curva de costo unitario? Estoy hablando de la curva de costo unitario total, que me va a incluir que dos costos, el costo variable y el costo fijo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Entonces, el costo fijo siempre va a estar fijo. Su nombre lo indica y no hay errores ahí. Siempre lo vamos a mantener fijo. Pero el costo variable, ¿qué es lo que nos sucede? Va a ir cambiando. Va a variar, va a variar con él en la medida que nosotros empecemos a crecer y empecemos a producir más, nuestro costo variable va a aumentar y eso nos va a generar algunos inconvenientes. Entonces, lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Y cuando uno presupuesta un análisis que está bueno hacer, es el análisis de contribución marginal. Que yo se los voy a mostrar acá en un cuadrito y después cuando termine de dar la unidad, cuando terminemos el presupuesto de venta, vamos a volver sobre el análisis de contribución marginal. Entonces, o lo trabajamos un poco acá y después lo retomamos, lo reforzamos con otras filminas. ¿Qué significa el análisis de contribución marginal o qué es el análisis de contribución marginal? El análisis de contribución marginal es un tipo de estado de resultados, ¿sí? Que se sale del estado de resultados que nosotros estamos acostumbrados a manejar. ¿Cuál es el estado de resultados que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver? Díganme ustedes. El estado de resultado. El estado de resultado patrimonial, ¿cómo es? Ventas menos costos. Bueno. Ventas menos, sí, vamos, bien, vamos que podemos. Ventas menos costo de mercadería vendida, menos costo de mercadería vendida. Bueno, el costo de la mercadería, es verdad. ¿Eso qué les da? Resultado bruto. La utilidad bruta, claro. O la utilidad Después bruta. que le sacamos, Después los gastos. los gastos. ¿Y eso qué nos va a dar? La utilidad neta. No. Utilidad antes de impuestos. Antes de los impuestos. Exacto. Después le le vamos a aplica el sacar. impuesto. Y después vamos a tener la utilidad neta. Si querés a la anterior, llamale utilidad operativa. Entonces, este estado de resultados, ¿sí? No es un estado de resultados que nos muestre lo que significa en términos presupuestarios, un estado que muestre la operacionalidad de la empresa, o que la muestren en términos operativos. Un análisis que nos muestra de alguna manera esto, que después se complementa con el punto de equilibrio, es el análisis de contribución marginal. Fíjense que lo que hace, quiero sacar, ¿ustedes ven la filmina entera o me ven la cabeza a mí? Vamos a empezar por ahí. Ambas cosas. No, se ve la filmina y se ve usted ahí a un rinconcito. ¿Pero ven entero lo que dice la filmina? Sí. Ok. Sí, el último número no se ve nomás. Bueno, claro, ahora lo está tapando usted. Ahí va. Bueno, pero ahora me corro, ahora sí. Vamos a ponerle un poco de humor a la clase de hoy. Vamos a ponerle un poco de onda. Entonces, vamos acá con este tipo de análisis.
que yo después se los voy a lo vamos a retomar. ¿Qué es lo que hace el análisis de contribución marginal? En principio, la contribución marginal es igual al ingreso menos los costos variables. Si ustedes lo ven acá, ¿sí? Si vos decís ingreso menos costo variable, te da un margen de contribución. Intuitivamente, ¿sí? Para ustedes, ¿qué significaría esto? Intuitivamente, ustedes cuando lo leen, ¿qué dirían que significa esto? ¿Qué sería igual al ingreso menos los costos variables? Ese margen, ¿qué significaría? Sería lo que vimos en este resultado, la utilidad bruta, ¿o no? Ingresos que serían las ventas. Ah, no. No, por el otro de costo de mercadería. Fíjate que acá tenés ingresos menos costos variables, te da un margen de contribución. Y después le restan los costos fijos. Por lo tanto, ese margen de contribución sería lo mínimo que uno debería, o lo mínimo debe ser lo que uno debería generar para poder cubrir los costos fijos. Nunca te debería dar negativo. Sí. Vos fíjate, ¿sí? Después igual sacas unitario, ¿sí? Vos te estás dando el margen de contribución de cada producto. Por lo tanto, ¿sí? Vos no podrías tener un margen de contribución, en este caso, ¿sí? De 3.999 pesos, ponele. ¿Por qué? Porque no llegás a cubrir los costos fijos. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí. Claro, sí, sí. Miren esta columna nada más. ¿Estamos? Por lo tanto, vos tenés que tener margen de contribución siempre positivos y que te permitan cubrir los costos Cubrir fijos. los costos fijos, claro. Porque si no, ni siquiera los estás cubriendo. Claro, yo no ¿Me siguen ahí? entendía bien los números a qué se refería, pero ahí entendí. 5.000 el volumen, después ingreso sería 2 5.000 pesos. es la cantidad, es volumen. Vos Claro, haces claro. 5.000 Después hizo unidades a 2 2 pesos pesos por cada 5.000. uno, Ahí Son entendí. 10.000. está generando 10.000 pesos de ingresos. Tenés costos Perfecto. variables, ¿sí? Por 5.000 pesos, estás Y teniendo ahí un margen sacás. de contribución de 5.000. Los costos fijos se te mantienen constantes, salvo en esta última opción, no importa. Claro, Y perfecto. estás teniendo distintas utilidades. Me corrí. Distintas utilidades. Entonces vos lo que tenés es distintas alternativas. Lo que te hace el margen de contribución, el análisis de contribución marginal, te hace jugar un poco, a saber qué podrías hacer si subís el precio, ¿sí? Si tuvís volumen, qué pasa con tu utilidad. Pero se dan cuenta que es en términos operativos, porque estoy trabajando con costos variables y costos fijos. Y son términos operativos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Sí. Ahí lo entendí. Estamos, entonces, es un análisis que me saca del estado de resultado normal, me saca del estado de resultado común y me lleva a un estado, digamos, a un análisis que me permite a mí ver, ¿sí? ¿Qué me deja cada producto? Pues yo lo puedo trabajar en unitario también, ¿sí? ¿O qué utilidad me está dejando? ¿Sí? ¿Y cuánto me debería dejar de más o en menos para que al menos me cubriera mis costos fijos? Porque si a mí el margen de contribución no me cubre los costos fijos, estoy complicada. Complicado. La empresa está complicada. ¿Estamos? Sí. Es un análisis, ¿sí? Que ahora después cuando terminemos de ver esto, vamos a trabajarlo un poquito más. Que en términos presupuestarios, cuando uno hace presupuestos, es un análisis que recontra sirve y es muy útil. Porque me permite jugar con él qué pasa si subo esto, si subo lo otro, y me permite ver en términos de utilidades, saliéndome del estado de resultados. Y basándome en un estado mucho más
operativo, como si fuese que después lo voy a complementar con el punto de equilibrio. Ustedes saben que el punto de equilibrio es un análisis de las operaciones de la empresa, ¿estamos? No el financiero, el punto de equilibrio de cantidad de producción y ventas y de costos, ¿estamos? Son cantidades económicas, punto de equilibrio económico. Entonces, son análisis que me sirven para decidir. Después cuando terminemos esto, lo vamos a ver. Por lo tanto, cuando yo voy a tomar decisiones de análisis de línea de producto, dijimos, cuidado, yo tengo dos problemas cuando voy a hacer un presupuesto de ventas. Tengo este problema, de precio, costo, volumen, y margen de contribución, y el de línea de producto. Esto déjenlo porque esto es la explicación del cuadrito y está en el PowerPoint. Y tengo un problema de línea de productos. Por lo tanto, ¿sí? En principio, producto que tiene un margen de contribución negativa, ¿lo tendría que tener? No. No. Es un perro. Claro, no En es línea necesario. general, son productos que ni siquiera cubren los costos fijos. Después hay que hacer otro análisis también, porque a veces son productos que te sirven para no tener ociosidad en planta. Pero más allá de eso, en línea general, si vos me decís por regla, contribución marginal negativa es un producto que no te cubre los costos fijos. Por lo tanto, es un producto que no te está dando contribución, no te está generando valor. Entonces, por un lado tenemos este tipo de decisiones, digamos, pero también hay que decir, por un lado tenemos el tema de precio, costo, volumen y demanda, ¿sí? De precio, y por otro lado tenemos que decidir qué productos dejamos de fabricar, qué producto nos vamos a discontinuar, o también la positiva, o sea, cómo vamos a trabajar, si vamos a tener productos nuevos, si se va a profundizar nuestra línea, ¿sí? Vamos a tener una mayor profundidad de línea, o si vamos a tener nuevas líneas, ¿sí? Si se van a distinguir, digamos, a trabajar con otra mezcla de productos, o vamos a trabajar con la misma mezcla de productos. Acuérdense que esa mezcla de productos, lo que se conoce, digamos, esa mezcla, no sé si óptima, pero al menos podemos decir satisfactoria, ¿sí? Es aquella que nos acerca, siquiera, o nos da la rentabilidad esperada. Entonces nosotros sabemos que tenemos que vender tanto, digamos, si tenemos 3 líneas de productos, sabremos que nuestra mezcla es, no sé, 20% producto línea blanca, 30% audio, estoy diciendo cualquier cosa, y 50% de línea para el hogar en general, si vendemos electrodomésticos. Entonces, esa es mi mezcla, y yo con esa mezcla soy rentable, porque tiene distintas rotaciones, distintos márgenes, etcétera, etcétera, y esa es mi mezcla, digamos. Y eso es lo que yo tengo que definir también cuando trabajo mi presupuesto de ventas. ¿Se entiende lo que digo? No es lo mismo vender un producto que me rota y me genera tanto, en términos de margen, no de margen de contribución, sino en margen de costo. Digo, no es lo mismo un producto que me rota 10, que me rota 20, no es lo mismo qué producto voy a impulsar, qué producto no voy a impulsar. ¿Estamos? Sí. Entonces son esas cuestiones que también influyen en mi presupuesto de ventas. Pero por eso les digo, el presupuesto de ventas, contarlo es infinito. Yo le podría dar 10 millones de situaciones que nos pueden llegar a suceder a la hora de hacer un presupuesto de ventas. Hacerlo es re difícil, es muy complicado. Por eso sería muy, por decirlo de alguna manera, mediocre de parte de ustedes hacer un presupuesto de venta el día de mañana, solamente decir, bueno, vamos a crecer un 10% más de lo que vendimos el año pasado y no decidir nada y no trabajarlo. Digo, al menos hay que trabajarlo un poco, hay que ponerle decisiones, hay que ponerle creatividad a los presupuestos de venta, hay que jugarlos un poco para ver qué es lo que da, para saber, digo, porque si no seguimos
respondiendo a lo que normalmente debería pasar por inercia y no generando intencionalidad. En decir, digo, bueno, sí, crecimos un 10% y no hicimos nada. No, si creciste un 10% y no hiciste nada, es porque podía haber crecido quizás un 30% haciendo algo. Entonces, digamos, quizás podíamos haber crecido un 30% si poníamos más énfasis en que, no sé, ayer me reía mucho, porque digamos, los ejemplos míos no me salen mucho. Digamos, sí, no sé, los chupetines bolitas se vendían como si nada, y hubiésemos hecho un desastre con los chupetines, digo, y no lo hubiésemos dejado tirado en el fondo de la góndola. Entonces, esas cosas hay que pensarlas y trabajarlas, no decir, bueno, si crecimos un 10% más, porque sí no, digamos, sí, está bien crecer un 10%, digo, pero si no le pusimos la intencionalidad y no dijimos, bueno, mirá, ¿qué producto vamos a impulsar el año que viene? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué producto? Mirá, este producto no nos interesa demasiado. O quizás haya productos que no tengan buen margen de contribución, pero que en definitiva está bueno que estén en el mercado porque son nuestros productos de insignia. Ayer no me salió bien el ejemplo, porque dije que por ahí los Jack de Felford seguían siendo productos de insignia, y me dicen los chicos que no vienen más con los muñequitos adentro, que de casualidad te ponen una calcomanía o una figurita. Pero bueno, quizás es un producto insignia se siga fabricando. Quizás, digo, nuestros productos insignia, nuestros productos estrellas, que siempre se van haciendo, se mantengan, independientemente que quizás no son difíciles de sacar de mercado porque son los productos que nos identifican. Pero todas esas decisiones hay que tomarlas, hay que plasmarlas y tienen que tener intencionalidad. Sería muy mediocre de nuestra parte no generar la intencionalidad a un presupuesto de ventas. Y otra cosa importante, ¿sí? Y esto quizás son más que nada, quizás después cuando veamos un presupuesto de gastos lo vamos a retomar. Acá está puesto básicamente más que nada para que no se le disparen, o para prestar atención, ¿sí? Porque ayer hablábamos un poco también con los chicos de Junín, el hecho de que cuando las empresas crecen, sobre todo las pymes, se crece desordenado, es muy difícil decir que no a pedidos, entonces se empiezan a generar cuellos de botella, o se empiezan a realizar gastos que son innecesarios. Entonces, si ya de por sí, cuando se crece planificado, muchas veces el gasto se desborda, cuando se crece sin planificación y sin presupuesto, se descontrola un poco más. Entonces, hay actividades que cuando la empresa empieza a crecer, la actividad de ventas debe mirarse de una manera, digamos, es el motorcito, digamos, las empresas viven de las ventas. Hay que prestar atención a determinadas cuestiones que pueden controlarse o que pueden normalizarse o de alguna manera ponerle determinados cotas o prestarle atención, digo, más que nada el tema de los vendedores, las visitas que hacen, los gastos que generan los vendedores, si están generando la cantidad de clientes que deberían generar, si los tamaños de los clientes, los pedidos que están generando son los que estábamos esperando, o si están siendo más chicos los tamaños de pedido, digamos. Son un montón de otras variables, ¿sí? Que uno va a ir evaluando en la medida que complementa, ¿sí? El presupuesto de venta, ¿sí? Digamos, cómo van cumpliendo su cuota de mercado los vendedores, digamos, son todos información que integra también el presupuesto de venta, que son variables que el gerente de venta va a seguir con detenimiento, un poco también para que no se le
se les manda el gasto, pero también un poco por un control de desempeño de vendedores y control propio de la gestión. Ahora vamos a ver, ya con esto estamos, porque lo que les queda, lo que sería en una empresa no fabricante, lo que sería una empresa, digamos, si usted no sabe hacer un presupuesto de venta para una empresa que fabrica, también lo sabe hacer para a una que no fabrica, es mucho más fácil. Dependerá de cómo uno lo quiera expresar, en precios unitarios o en montos totales de ventas, pero bueno, en líneas generales no tiene, es mucho más fácil que un presupuesto con una empresa que fabrica. Lo que vamos a ver ahora, que yo les dije, era, casi finalizo la reunión. Error. Dejar de compartir. Quiero ver acá. Vamos a compartir esto. Esperen que tengo que ir a una filmina más adelante. Porque esto es de gasto. Porque este tema es de otra unidad, pero yo siempre lo trabajo después que termino la unidad 7, porque es un tema que se toca en esta unidad y que por ahí está bueno que ya que estamos ya lo tengan acá y listo. Y nos ahorramos una clase más adelante también. Entonces, vamos a ver este tema que más o menos yo se los había adelantado cuando vimos el cuadrito del análisis de contribución, que es el análisis de costo, volumen, utilidad y de contribución. Entonces, como le hemos dicho, ¿sí?, lo que hace ese análisis de contribución se centra, ¿sí?, el foco lo hace en el margen de contribución. No se preocupen porque esta filmina la voy a visualizar, termino la clase y la pongo visible para todos. Bueno. Sí, la pongo visible para todos. Entonces, yo no la visualicé ayer porque las tenía que hablar con ustedes. Entonces, lo que hace es focalizar en el margen de contribución. Nuestra variable importante acá es el margen de contribución. El margen de contribución, como lo vimos, es la diferencia entre el ingreso por venta y los costos variables totales. Por lo tanto, ¿sí?, lo que hace este análisis de contribución es, de alguna manera, determinar y poder evaluar las distintas efectos, si se quiere. Bueno, no estoy leyendo y me salen las palabras mismas que escribí, que tienen sobre las propias utilidades las distintas variables. Las variables que van a ser siempre las mismas, volumen, precio, costos, ¿sí? Lo que hay que hacer es ir modificándolas para ver qué efecto tienen sobre las utilidades. ¿En términos de qué? En términos de que nosotros vamos a hacer siempre foco o eje en el análisis en lo que se conoce como la contribución, el margen de contribución. Entonces, fíjense, ¿sí?, estos estados de resultados, salimos del estado de resultados de la contabilidad patrimonial. Nosotros, acuérdense que nuestra contabilidad gerencial, ¿sí?, si bien nosotros vamos a intentar después proyectar los estados contables, no intentar, lo vamos a lograr, vamos a proyectar nuestros estados contables en el medio, para poder llegar a esa proyección. Nuestra contabilidad gerencial no necesita tanto de la contabilidad patrimonial. La contabilidad gerencial se nutre de datos de la patrimonial, pero genera sus propios informes, sus propios reportes. Y sus propias herramientas. Digo, un flujo de fondos no es un estado patrimonial normal, digamos, son presupuestos financieros. Entonces, los presupuestos de tesorería son eso, digamos, un presupuesto de venta no es un estado de situación, no son los estados contables normales, los estados contables patrimoniales. Entonces, un estado de resultado con un enfoque de contribución marginal
nos muestran, ¿sí?, un montón de decisiones, ¿sí?, que están mucho más relacionadas, como yo les decía, con las operaciones. ¿Por qué? Porque va a estar enfocada básicamente en costos fijos y variables. Están bien identificadas con eso. Por lo tanto, nuestro análisis tiene que partir de la base de que los costos se pueden dividir, y que esa división válida, ¿sí?, de costos está bien relacionada en que los costos se pueden dividir en variables y costos fijos. Entonces, si nosotros no partimos de esa concepción, el análisis no nos sirve. Entonces, fíjense ustedes ahí, que lo único que está puesto ahí es, en vez de un 1 puse un signo de admiración, pues lo voy a modificar. Fíjense, tienen el ingreso por venta, los costos variables, el margen de contribución, los costos fijos y la utilidad. Entonces, en este caso, si uno lo lleva al unitario, ¿sí?, el margen de contribución es 4, por lo tanto, digamos, y lo lleva en porcentaje, los costos variables son el 60% del total del ingreso por venta. Lo único que uno puede trabajar con este esquema, ¿sí?, uno normalmente, ¿qué es lo que hace? Empezar a modificar las distintas variables. ¿Qué pasa si subo el precio en tanto? ¿Qué pasa si modifico la cantidad de unidades en tanto? ¿Qué pasa con qué? Con mis utilidades y con mi margen de contribución. Entonces, ese es el análisis posible que uno puede hacer saliendo de un enfoque del estado de resultados patrimonial. Entonces genera un nuevo enfoque, pero mucho más relacionado con la parte operativa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con costos fijos y costos variables. Otro análisis, ¿sí?, como yo les decía, vinculado a esto, tiene que ver también, que uno lo puede utilizar como complementario a este tipo de análisis de contribución marginal, es el análisis de punto de equilibrio. Acuérdense que el punto de equilibrio, ¿sí?, estaba dado cuando los ingresos por ventas eran iguales a los costos totales, ¿sí? Por lo tanto, digamos, la medida que yo me corría por acá, iba a tener utilidad. ¿Esto se acuerdan, sí o no? ¿Se acuerdan de esto? Sí. No me mientan, ¿eh? No, sí, por eso lo estoy mirando bien, pero sí. Sí, ¿cómo no se van a acordar del punto de equilibrio? Entonces, acuérdense, nosotros determinamos esa cantidad de equilibrio que nos decía que si nos movíamos para este lado estábamos en situación de utilidad, y por lo tanto estábamos de este lado, ¿sí?, porque nuestras ingresos por venta estaban por debajo de nuestros costos. Esta es la curva de costo, ¿estamos? Esta es la curva de costo total. Entonces, digamos, son análisis que en líneas generales utilizan las mismas variables. Lo que pasa que el análisis de punto de equilibrio se focaliza en nivel de producción, en la cantidad que yo tengo que producir. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la diferencia, ¿sí?, de los dos enfoques, ¿sí?, es que este enfoque básicamente lo que está centrado, si bien yo estoy trabajando con costos fijos y costos variables, costos totales y ingresos por venta, lo que me está determinando este análisis es la cantidad que yo tengo que producir para que, con determinado nivel de producción, esa cantidad de equilibrio hace que a partir de que produzco más que eso, yo estoy en línea de utilidad. Si yo me pongo, fíjense acá, que la curva de costo variable, ¿sí?, siempre está por arriba de la curva de costo fijo. El costo fijo es esta. ¿Estamos? Sí, profe, Sí. yo no sé si usted está moviendo el mouse o algo, no se ve nada. No, yo estoy llevando la flechita, nada más. ¿No se ve la flechita? No, nada. Bueno,
Me superé. A ver. Sí, pero igual se entiende lo que quiere Ok, listo. Entonces, si ustedes ven la curva rojita, esa es la de costo fijo, la amarilla la de costo variable. Sí, que está por encima de los costos Que fijos. está por encima de los costos fijos, obviamente. ¿Por qué? Por los costos variables hay un momento que, digamos, a la medida que aumenta la producción, se van por arriba. Los costos fijos, la rojita, siempre está a derecha. Fíjense, en el hipotético caso, que esto estuviese a la inversa, ¿sí? Si yo esta flecha roja, esta línea roja la tuviese por acá arriba, esto me estaría dando lo que yo tendría que recuperar para poder cubrirlos. Claro. Estamos. Entonces, los análisis son complementarios, se pueden hacer, se pueden complementar unos con otros, ¿sí? Siempre y cuando uno tenga en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con algunos supuestos. Y uno, yo esto lo voy a recalcar muchísimo, porque uno a partir de un gráfico o a partir de un análisis puede tomar decisiones. Sí, podemos tomar decisiones. ¿Es la verdad develada? No. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con supuestos. En la medida que los supuestos tengan mayor validez, probablemente mi decisión tenga más validez. Estamos ahora. Yo puedo trabajar, poder complementar los dos análisis, tanto sea uno de análisis de contribución marginal y uno de punto de equilibrio, ¿sí? Pero a sabiendas que yo tengo que saber un montón de cuestiones. Ahí están explicitadas, pero lo que uno tiene que tener en cuenta básicamente es lo siguiente, chicos. Cuando uno trabaja y modeliza, como yo le dije, bueno, calculame el punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio, sí, está dada en un intervalo dado, con datos dados, que a partir de ahí yo puedo inferir, pero yo voy a poder inferir, ¿sí? En la medida, ¿sí? De que esa escala, lo que yo estoy estudiando, o las cantidades que estoy analizando, puedan tener una validez más general. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy analizando una cosa muy chiquita, no puedo inferir una totalidad para una empresa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Yo no puedo generalizar resultados a partir de un análisis muy insignificante, chiquito. Claro. Insignificante o que la escala no sirva. Digamos, la escala tiene que tener la suficiente validez como para que yo pueda inferir resultados. Si la escala no tiene validez, el resultado no me sirve, y el resultado tampoco es 100% certero, porque estoy trabajando con números, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar siempre cuando yo trabajo con gráficos y modelizo? Digo, tengan en cuenta esto, porque muchas veces un gráfico, un modelo nos va a dar un número con el cual a partir del decisor decide. Pero el que decide es el decisor. El número te va a dar un estimado, te va a dar un proxy. Siempre me sale la palabra proxy porque los americanos y los ingleses tienen esa palabra que es buenísima. Te da el proxy. Ahora, eso te da. Después estás vos en tu análisis para decir, bueno, sí, está bien, la tendencia es, vamos para ahí, o está bastante acertado, o no voy a asumir el riesgo. Entonces, los análisis sirven. En este caso, obviamente tengo que entender, en esa escala, que esa escala tiene que tener suficiente potencia como para poder inferir resultados. Tengo que tener básicamente la variabilidad de los costos, sí o sí, como se lo dije, que yo los pueda clasificar. Si yo no puedo, cuando estoy dudando en un costo, o no pueda prorratear y sacar una base fija, una variable, ya estamos complicados. Primero, el precio de venta no puede cambiar al cambiar el número de unidades de venta. El precio de venta se tiene que mantener estable. Por supuesto, fíjense acá, el nivel general de precio e inflación será estable en el corto plazo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el modelo me tiene que servir en el corto plazo. Si a mí los precios me van a cambiar en el corto plazo, el modelo se me cae al otro día. Imagínense en este país, imposible, con el precio que cambia todos los días. También
las mezclas o el producto tiene que mantenerse constante. ¿Por qué? Porque esto representa un precio, una cantidad en un momento dado. Por lo tanto, esa mezcla o ese precio es esa. También las políticas de la empresa no pueden cambiar, porque si me cambian las políticas, el análisis se cae, porque el análisis está hecho en base a determinadas condiciones. Entonces, también la eficiencia y la productividad de la gente se va a mantener en el tiempo, en un determinado momento, y también las ventas y la producción van a tener, van a estar sincronizados, y eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando veamos presupuesto de producción. Digo, hay supuestos que hay que tener a la hora de hacer este análisis. Entonces, uno lo puede hacer, es recontra valedero hacerlo, sobre todo cuando uno presupuesta, está trabajando con planillas. Y el trabajar con planillas genera vicios de que las planillas nos encantan, y los números nos encantan. Entonces uno no se enamora, pero sueña con los números, y los ve, y los ve bonito, y dice, vamos a calcular esto, vamos a calcular lo otro, y empieza a calcular. Entonces, cuidado cuando calculamos, que eso que estemos calculando tenga validez. Si no tiene validez, cuidadito, tomen unas precauciones, ¿sí? Porque nos puede llevar a tomar decisiones erróneas, ¿sí? Y después lo que tienen acá, no se preocupen si no lo ven del todo, porque está en la filmina, pero sí, es un ejemplo que también está en el libro, igual, no se preocupen. Donde tienen 3 casos, donde ven 2 productos, donde se trabaja con un presupuesto original, un caso donde se aumenta un 20% las unidades del producto A, y después el otro caso donde se aumentan un 20% las unidades del producto B, y se saca en todos los casos la utilidad. Y lo que se comprueba después, digamos, no está el cálculo del punto de equilibrio, ¿sí? Donde está sacada las utilidades y los puntos de equilibrio para las 3 opciones, para el original, con un 20% de A y un 20% de B, y lo que le está diciendo es cómo qué producto podría impulsar, en este caso es el B, que tiene una mayor utilidad y un punto de equilibrio más bajo que en este caso y en este otro. Pero bueno, digo, lo importante es que aprendan a hacer esto. El punto de equilibrio ya lo aprendieron, pero sí a intentar hacer un análisis de contribución marginal. Es un análisis muy lindo de hacer, muy rico, que sirve para probar distintas opciones, y que en definitiva ayuda a complementar cualquier otro análisis que uno quiera hacer a la hora de hacer un presupuesto de venta, o a la hora de tomar alguna decisión en cuanto a producto. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Bueno, hoy no nos vamos a ver. La semana que viene vamos a ver presupuesto de producción, y les voy a explicar las distintas maneras que uno puede producir. Probablemente surja otra vez el tema del margen de contribución, ¿sí? Porque, bueno, las distintas maneras que la empresa puede producir generan, digamos, distintas variaciones en los costos variables. Entonces, hay que hacer un análisis de contribución como correlato, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Que es como un análisis complementario que uno podría incorporarle al análisis de presupuesto de producción. Nada, para los hinchas de River estamos contentos, los hinchas de Boca lo siento, no sé cuántos habrá en clase. Sí, profe. Quiere ir peleando, ¿no? Son cosas que pasan. Cambiando de tema, profe, cambiando de tema. Sí. Yo soy de Boca, por la duda, claro. ¿Qué Bueno, iba a decir? ¿Los miércoles mala. en Pergamino es así siempre virtual, va a ser? ¿O va a ser Sí, como en porque yo junio? no puedo viajar temprano. Mejor, para mí mejor.
Yo soy de Junín, pero ya lo dije en la primera clase, que como no me puedo conectar los martes. Yo no puedo y ahora viajar y en definitiva quedó mejor que nos haya quedado una clase virtual, porque Perfecto, todos los sí, que sí. no pueden presenciar Junín los martes se acoplan a esta clase, en la medida que Genial. vayamos a la par. Perfecto, También, profe. digamos, a mí pasar a presencial así de la noche a la mañana, no es que no me disgusta, al contrario, me parece fantástico, pero cuando vos tenés que viajar y tenés tu agenda laboral organizada, a media marcha no es tan fácil decir, me voy antes, es complicado. Entonces, la verdad, a mí salir a las 3 de la tarde para Pergamino era una Claro, complicación sí. laboral importante. Ya Entiendo. para salir tipo 6 menos cuarto es otro cantar. Pero a las 3 de la tarde ir a Pergamino me partía al medio laboralmente. Así que no, decidí que Pergamino la seguía virtual y de última Bueno. nos quedaba como opción para aquellos que no podían ir a la presencial de Junín de los martes, tenían la opción de la virtual de los miércoles a las profe. 4 de la tarde. Genial, Buenísimo. profe. Muchas gracias. Bueno, gente, nada, más vale que el miércoles que viene hablen un poco más. Bueno. Bueno. Los voy a profe. intimar. Sí, porque si no esto a mí me agobia. Así que háganlo más participativo. Vamos a hablar del Bueno, presupuesto de producción la semana que viene. Buen fin de semana, que descansen, fin de semana largo, van a poder descansar y estudiar mucho para aquellos que tienen que igualmente. estudiar. Sí, y la profesora tiene que estudiar, así que no se preocupen. No, que descanse, digo. Poco, descanso muy Aproveche poco. un poquito. Bueno, buen fin Bueno, de semana, profe. chicos. Buen fin Nos de. vemos. Gracias, profe. Chau, chau. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Chao, hasta luego.